Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué lo acusaban los judíos, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el consejo en pleno. Bajó a Pablo y se lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otra saduceos, y gritó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío, y algunos letrados del partido fariseo se pusieron en pie porfiando: no encontramos ningún delito en este hombre, y se le ha hablado un espíritu, un ángel. El altercado arreciaba y el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: Ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Verbum Domini. Keep me safe, O God. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Lifting up his eyes to heaven. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado. And I have given them También les di a ellos la gloria que me diste, that they may be para que sean uno, we are one. como nosotros somos uno. In them, Yo en ellos y tú en mí, that they may be brought para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado and that you, y los has amado como me has amado a mí. Father, Padre, they are your gift. ese es mi deseo, I wish that, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy that they may y see contemplen glory, mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. righteous Father, the Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. and they know Y estos han conocido que tú me enviaste. made known to them Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy en ellos. Verbum Domini. we have two priests visiting today, Father Tenemos dos sacerdotes, el padre Cory Lisner de la diócesis de Marquette y el padre Terry Penis de la diócesis de Gary, Indiana, que nos visitan hoy. Y creo que son los primeros sacerdotes en visitar y celebrar desde la pandemia. Así que gracias, padres, por acompañarnos. Han estado aquí en Alabama antes y han venido aquí para un retiro. Así que recen por ellos y su sacerdocio. How do we pray? ¿Cómo rezamos? We ¿Cómo hacemos comunión con Dios? Our Lord does not leave it Nuestro Señor no nos lo deja a nosotros, sencillamente, que aprendamos cómo rezar, sino que nos da el modelo, how to pray. nos muestra cómo rezar y nos enseña cómo rezar. The high priestly prayer of Christ La oración sumo sacerdotal de Cristo es cuando Jesús habla directamente a su Padre. immediately before the arrest, Inmediatamente después del arresto de Jesús, Jesus' final word estas son las últimas palabras de Jesús antes de la pasión, before he's arrested. antes de ser arrestado, He's given over antes de ser entregado por uno de sus amados discípulos, Judas. Son las palabras, el discurso que el Señor reza a su Padre. the prayer is broken up. La oración está dividida en tres partes Heard them over the last y las hemos escuchado a lo largo de los últimos 3 días. priestly prayer. Part 1, part 2, Father Mitch. Primera parte, ayer el Padre Mitch tuvo ayer y yo ahora la parte 3. The stanzas, if you will, La primera parte es cuando el Señor apart se aparta sacrifice. como sacrificio, As the sacrifice offered como el sacrificio ofrecido al Padre para la oración, the atonement, para la expiación del mundo. Solo Dios es capaz de realizar expiación perfecta por el pecado. the second part La segunda parte de la oración es cuando el Señor consagra a los 12 y todos sus sucesores y los une a sí mismo en su sacrificio. and the third part of the Y la tercera parte de la oración es cuando el Señor ora por todos aquellos que serán los beneficiarios of his ministry, de su ministerio, o sea, el ministerio del Dios hombre, de la encarnación, de la pasión, muerte y resurrección, la sección, el envío del Espíritu Santo, todos aquellos que serán los beneficiarios de su ministerio y el ministerio con el cual Él se une tan estrechamente, o sea, sus apóstoles y discípulos. and then he prays for Y luego Él ora por la unidad de la iglesia, the unity of all. por la unidad de todos, por la unidad del mundo. It is this prayer of our Lord Es esta oración del Señor que asegura que el sacerdocio de Cristo en la iglesia will exist como uno
existirá hasta el fin de los tiempos. We have our Lord's promise Tenemos la promesa del Señor that en esta oración, que su sacerdocio, the ones that he consecrated aquellos a quien Él consagra, y su iglesia única y santa, estarán con nosotros hasta el fin del mundo. his divine promise. Su promesa divina. Cuando Jesús oró esta oración, estaba orándola para todos. He, as the eternal high Él, como el sumo sacerdote eterno, Son of God, tiene el Hijo eterno de Dios Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estaba rezando no solo para sí mismo as priest, como sacerdote, but he was praying sino que estaba rezando unity of por la unidad de todo su cuerpo. O sea, Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza de su cuerpo, pero también estaba rezando por el cuerpo místico de Cristo. that is all baptized O Christians sea, todos los cristianos bautizados, que, como dice San Juan 15, the branches that are somos los sarmientos que están injertados en la vid. Jesus is the head. Jesús es la cabeza, We are his members. nosotros sus miembros. We are his branches. Somos sus sarmientos que están injertados en la vid. Some scripture scholars say Algunos estudiosos bíblicos dicen John had in mind que San Juan tenía en mente la liturgia del Antiguo Testamento del día de la expiación. it was the only day of the year when the Fue el único día del año cuando el sumo sacerdote ingresaba al Santo de los Santos, el templo. high priest went in twice. El sumo sacerdote entraba 2 veces, ofrecía sacrificio por sus propios pecados y los pecados del And sprinkled grupo sacerdotal, y luego entraba al Santo de los Santos y rociaba la sangre del sacrificio, que era por sus propios pecados y los pecados del grupo de sacerdotes. the ark of the covenant Lo rociaba sobre el arca de la alianza, la semilla de misericordia, el Santo de los Santos, y rogaba misericordia por sus pecados. and then the high priest would pronounce Y luego el sumo sacerdote pronunciaba el nombre divino, the divine name of God. el nombre divino de Dios, revelado a Moisés. Moses approached the Cuando Moisés se acercó al Señor en la zarza ardiente, Dios se reveló en quién era. Yo soy el que soy. high priestly class Y la clase sumo sacerdotal sabía exactamente cómo pronunciar el nombre divino. and this was passed down to them, Y esto les fue transmitido to their sons, los sacerdotes a sus hijos, exactamente la forma como decir ese nombre. Y nuevamente ese nombre era pronunciado solo por ellos, por el sumo sacerdote. Era considerado así de sagrado, así de santo, que solo había de ser pronunciado un día en el año, el día de la expiación, Yom Kippur. the high priest would El sumo sacerdote solía rogar la misericordia de Dios, him to forgive pidiéndole que perdone los pecados de la casta sacerdotal, los sumos sacerdotes y sus hijos, y luego el sumo sacerdote salía nuevamente to the outer court al cortijo exterior del templo y solía ofrecer otro sacrificio sins of the people, por los pecados del pueblo. and then the high priest would Y luego el sumo sacerdote volvía a entrar al Santo de los Santos and then he would y from that tomaba la sangre de ese sacrificio y rociaba la semilla de la misericordia nuevamente, y luego pronunciaba el santo nombre una vez más, el santo nombre de Dios. Yo soy el que soy. the holy name of El santo nombre de Dios. Rogando perdón para el pueblo ahora, aquellos congregados. a scriptural exegete says that Una exégesis
bíblica dice que en la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesús, addresses God Jesús se dirige a Dios con un nombre nuevo that he reveals. que Él revela, que Jesús revela. What is that? ¿Y cuál es ese nombre? Padre, Holy Father. Padre Santo. Jesus is Jesús es la faz del Dios invisible and he reveals the y Father. Él revela al Padre. Aquel que me ve a mí, ve al Padre. So God wants to be Así que Dios quiere ser conocido. God wants to be known by, Dios quiere ser conocido por sus hijos, by his mystical body. por su cuerpo místico. Jesus reveals to us Jesús nos revela la forma en que hemos de dialogar y la forma en que hemos de conocer a Dios como Padre. and today Y hoy Jesús reza por aquellos que recibirán la palabra de verdad de los 12, they might be one as para que sean uno solo como Él y el Padre son uno solo. going back Remontándonos a la semana pasada, rezamos chapter 15 the a lo largo de San Juan capítulo 15, las vid y los sarmientos, y Jesús es la vid y nosotros los sarmientos. so grafted Nuestra meta es estar injertados en esa vid, really the vine and the branches de manera que la vid y los sarmientos sean solo uno, funcionen como uno solo. apart from Y aparte del Señor, como dice en San Juan capítulo 15, aparte de Él no somos nada. branches cut off from Los sarmientos, cuando están separados de la vid, no funcionan. Empiezan a marchitarse y a morir. the sap that goes La savia que corre cannot por la vid no puede llegar a los sarmientos cuando los sarmientos quedan cortados de la vid. and the Holy Spirit the Y el Espíritu Santo, dice el Catecismo, es la savia that enables us to be que nos permite Christ estar injertados en Cristo, grafted onto injertados en Jesús, la cabeza, en su cuerpo místico, la iglesia. Jesus is Jesús high priest es el gran sumo sacerdote. Es aquel que entra al cielo. the ascension Acabamos de celebrar la ascensión del Señor al cielo. and this is which Y he as eternal high priest aquí es cuando Él como sumo sacerdote eterno ingresa a la gloria del Padre, forever. como sacerdote para la eternidad. He is now the high priest Él es ahora el sumo sacerdote in heaven. que se sienta al lado de Dios en el cielo. Y curiosamente la iglesia lee ese texto de San Juan 17, todo el texto durante And Pentecost. These days la ascensión y el Pentecostés, los días antes de la solemne celebración del Pentecostés, el envío del Espíritu Santo. Y dentro de esta oración el Señor Jesús desea que oremos como Él. he shows us how to pray. Él nos muestra cómo orar cuando Él ora, el sumo sacerdote eterno. Priestly prayer, Y Jesus en esta oración sumo sacerdotal eterna, Jesús nos enseña la metodología de la oración. Les animo a que vuelvan y busquen en las Escrituras y lean toda la oración completa and you will see the connections y verán las conexiones que Jesús está realizando. the last 3 days, but to Hemos estado leyendo los últimos 3 días, pero recen junto con Jesús in Jesus. y en Jesús, To see Jesus para que vean a Jesús consagrándose a sí mismo as the oblation, como la oblación al Padre, la oblación perfecta al Padre, y luego como consagra a los 12, and then in the third part, y luego en la tercera parte como nos consagra a nosotros y todos aquellos que serán beneficiarios, que escucharán su palabra. one thing that I want to leave you with Una cosa con las que quiero concluir es la
how do garantía que reza Jesús. ¿Cómo rezamos nosotros nuevamente? Rezamos con fe, con esperanza, con caridad, con seguridad de que Dios nos ha de escuchar. Muy a menudo, a veces, puede que tengamos la mentalidad de que estamos lanzando dardos a un blanco y con la esperanza de que el dardo simplemente le dé al blanco. Esperamos que el Señor nos escuche cuando rezamos. Pero, ¿de verdad rezamos con seguridad? ¿Con la seguridad divina que nos ha dado Dios? with that type of assurance Con ese tipo de seguridad con la que Jesús reza en esta oración. Por eso quiero que vuelvan y recen en las palabras de Cristo, in the matter en la forma en que Él le rezó a su Padre, con ese tipo de seguridad y confianza en el Padre. and he prays this today. He says, I Y Él dice el día de hoy lo siguiente: rezo esto no solamente believe in me through their por ustedes, sino por aquellos que han de creer en mí a través de vuestra palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, eres en mí y yo en ti, that they also may be in us. para que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. At every moment of his life, En todo momento de su vida, en especial su vida pública aquí sobre la tierra, Jesús tenía esto en mente: salvation, la salvación y la unidad unity of, de su pueblo. and our Lord gives us the Y model. nuestro Señor nos da el modelo de oración y el modelo de unidad. He wants us to pray Quiere que oremos como Él. Quiere que su Padre sea conocido, Padre Santo, como Él lo llama. desires that we be Él decía que nosotros estemos tan unidos con Él que nosotros le recemos al Padre con la voz de Él. That's why when we pray the Por Our eso cuando rezamos el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó, Jesús nos dice simplemente que debemos rezar así: mi Padre, sino dice Padre Nuestro. and that we pray Y pray that que cuando recemos esa oración, recemos en su voz, in his name, en su nombre. not only as individuals, No solamente como individuos, sino que oremos como un solo cuerpo, la Iglesia. Por eso es tan importante que nos congreguemos en la Iglesia to pray para rezar como un solo cuerpo, la Iglesia. Por seguro podemos rezar en nuestros hogares. and a lot of us are still Y muchos de nosotros aún estamos confinados en nuestros hogares. Pero por eso es tan importante que oremos juntos, que la Iglesia se congregue en comunidad para rezar, para unirnos ante el sacrificio único ofrecido en el altar. maybe this might be a Quizás esta sea una buena oración para rezar San Juan capítulo 17 y realmente pedirle al Señor para que esto suceda, all the obstacles that are in the way para que todos los obstáculos que están en el camino de las personas para rezar verdaderamente como uno solo all throughout the world, suceda en el mundo entero y pronto, that we may be one que seamos un solo cuerpo como Él nos unió, pray in his name, que oremos en su nombre, be totally que estemos totalmente unidos a Él como cabeza y como cuerpo, as his mystical body, como su cuerpo místico, la Iglesia, no separated from separados de Él. sure we can pray Seguro, podemos rezar en nuestros propios hogares y aún estar injertados en Cristo. No estoy diciendo que no estemos injertados en Cristo, si no estamos presentes en la Iglesia, but the way in Christ pero la forma en que Cristo quiere que recemos y que estemos presentes en su sacrificio es al estar presente como un solo cuerpo, la Iglesia. Estar presentes
en nuestras parroquias. Estábamos hablando de eso con uno de los sacerdotes antes de la misa, que se ha vuelto casi común que muchas personas están diciendo, bueno, quizás debemos quedarnos en casa nomás y rezar. Quizás realmente no necesitamos ir a misa. Sencillamente puedo quedarme en casa y rezar la misa y mirarla por internet. Así no es como Cristo quiere que estemos injertados en su cuerpo. Y seguro es hermoso que podamos proporcionar este medio durante este tiempo. La Madre Angélica nunca deseó que EWTN reemplazara ir a misa y recibir los sacramentos. El propósito era que complementara para personas que estuvieran enfermas, confinadas a sus casas, que no podían ir a misa. Pero la forma principal en que hemos de estar unidos a Cristo, injertados en Cristo, orar con Cristo, es rezar con Él y como uno solo, como un solo cuerpo. Así que reza San Juan capítulo 17 con esa intención, con las palabras de Cristo, para que esto también pase y nos reunamos en nuestras iglesias otra vez. Que podamos ofrecernos con el sacrificio del altar que se le ofrece al Padre para la salvación del mundo.